Muy buenas tardes para todos. Bueno, desde IAC y Academia les agradecemos por acompañarnos el día de hoy en este live de Open Flows. Mi nombre es Camila Min, yo soy consultora BIN en IAC. El día de hoy nos acompaña Nora Zapata. Nora es ingeniera mecánica, consultora BIN de IAC, es especialista en modelación y diseño 3D, ha participado en el desarrollo de sistemas de almacenamiento, de filtrado y de reuso de aguas lluvias y aguas grises en Alemania y en Colombia. Su enfoque profesional se centra en la implementación de tecnologías digitales para la ejecución de proyectos medioambientales, especialmente orientados a la protección de recursos hídricos. Será la encargada el día de hoy de hablarnos sobre este programa de Open Flows Water, darnos un vistazo mucho más profundo de las características que tiene, de estas nuevas eh, opciones que vienen dentro de esta herramienta, incluso cómo se integra con temas de inteligencia artificial. Nuevamente les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy. En el chat pueden ir haciendo sus preguntas que al finalizar la sesión estaremos respondiendo a cada una de ellas. Adicionalmente, ya les compartimos por el chat una encuestica de asistencia. También les agradecemos que nos puedan ayudar completando cada una de estas preguntitas. Y nada, muchísimas gracias por el espacio. Bienvenida, Nora. Adelante. Hola Camila y hola a todos los participantes. Muy buenas tardes. Les agradecemos sinceramente su participación el día de hoy. Así como lo dijo mi compañera Camila, si durante la presentación tienen alguna inquietud o alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y con mucho gusto la responderemos al final. Damos inicio entonces a la presentación de esta herramienta de diseño. Hoy vamos a hablar de Open Flows Water. Nosotros en IAC, voy a nosotros somos ingeniería asistida por computador, somos una empresa de consultoría especializada en la transformación de modelos de negocio y buscamos siempre la máxima productividad de todos nuestros clientes y nuestros usuarios. Hemos desarrollado soluciones para el mercado, de BIM, de PLM, de inteligencia artificial, de RPA, soluciones específicas también para algunos de nuestros usuarios y llevamos ya 30 años acompañándolos a obtener grandes beneficios de la mano de nuestro apoyo. Nosotros somos Channel Partner de Bentley. En Colombia estamos también presentes en varios países, en México, Ecuador y Perú también, los estamos acompañando y hoy vamos a hablar de la herramienta de Open Flows. Open Flows es la familia de softwares de Bentley em, que está pensada para todo lo que es diseño de redes hidrosanitarias, tanto de acueducto como de alcantarillado, de drenaje pluvial y también de redes mixtas, entre otras soluciones que tienen que ver con el agua. Son un paquete de modelado, de análisis y de gestión de la información de todos los sistemas de distribución. Hoy nos vamos a centrar en Open Flows Water, que es justamente dentro de esta familia el software específico para los sistemas de distribución de agua potable. Em, Esos sabemos que son sistemas que casi siempre están a presión. Y dentro de este paquete de Open Flows Water vamos a encontrar tres softwares disponibles. Están WaterCloud, WaterGems y Hammer. Más adelante vamos a ahondar más en qué beneficios podemos obtener en cada uno de ellos. Aquí, como lo vemos, tenemos a WaterCat y WaterGems. Realmente son softwares muy similares. Podríamos decir que WaterGems es una versión un poco más avanzada, un poco más potente y robusta que WaterCat. WaterCat es un software excelente para hacer unas simulaciones base. Y también tenemos del lado derecho de la pantalla Hammer. Hammer es un módulo adicional, un módulo de estos softwares que nos permite hacer análisis dinámico. Entonces, en WaterGems y WaterCat tenemos los análisis estáticos, análisis en estado estable y también la posibilidad de hacer simulaciones para fenómenos de periodo extendido.
Dentro de ellos vamos a poder modelar la red de acueducto, en este caso, de transporte de agua potable. Vamos a poder incluir en ella todos los elementos hidráulicos que encontramos habitualmente, desde los tanques de distribución o los tipos de reservorios que tengamos para el ingreso del agua, las tuberías, los accesorios, los sistemas de bombeo. Vamos a poder hacer un modelo que represente de forma digital la red que tenemos en la vida real o que vamos a construir, que estamos planeando, y vamos a poder añadirle información a todos estos elementos, como por ejemplo la edad que tienen, es decir, el año en el que fueron instalados, em, algunas características de esos componentes. Vamos a poder ingresar propiedades que ellos tengan. Por ejemplo, si nos referimos a las tuberías, hablamos de diámetros, de grosor de la pared, de estos mismos tubos, de los materiales, de los distintos materiales que se pueden utilizar, cómo están dadas las conexiones entre ellos. Vamos a poder ingresar mucha información que va a acercar ese modelo digital lo máximo posible a cómo se comporta en la vida real. Vamos también a poder hacer en estos softwares modelos, simulaciones de cómo se comporta la red, cómo se comporta en estado estable, cómo se comporta bajo parámetros que hayamos ingresado, que tengamos de registros históricos, por ejemplo, o que tengamos de una proyección de cuál va a ser la demanda o cuál va a ser el estado en que vaya a funcionar. Y también vamos a poder simular el flujo contra incendios cuando tengamos una eventualidad en la que los sistemas contra incendios deben activarse y esto lleva al límite o lleva a unos picos de presión requeridos para poder atender la situación. Vamos a poder simularlo allí también. También vamos a poder hacer la simulación y el análisis del lavado de las redes o el flushing analysis. Todo esto estamos hablando de WaterGems y WaterCAD. Ahora vamos a hablar del módulo adicional que es Hammer. Hammer nos permite simular dentro de este modelo que traemos del WaterCAD o del WaterGems fenómenos transitorios. Por ejemplo, uno de los más utilizados en nuestro gremio es cuando tenemos sistemas de bombeo y debemos evitar que ellos lleguen a generar golpes de ariete porque sabemos que podría poner en riesgo em, la estabilidad del sistema y podría afectar las bombas y reducir en gran medida su vida útil. Entonces, este software nos va a permitir hacer esas simulaciones y pues garantizar que cuando llevemos a obra este modelo que estamos, por ejemplo, en fase de diseño, pues vamos a evitar tener estos inconvenientes o vamos a evitar identificarlos cuando ya sea demasiado tarde. Vamos a poder atenderlos en una fase de diseño que es mucho más económica, tanto en tiempo como en dinero. Y por último, pues es importante mencionar que si tenemos diseños que vienen de software similares, por ejemplo, como EPANET, pues ellos van a poder integrarse, vamos a poder importarlos al software sin ninguna clase de inconveniente, poder trabajar sobre ellos. Este tema de la interoperabilidad la vamos a ahondar más adelante. ¿Para quién es OpenFlow Water? En este caso, Eh, tenemos dos grandes universos que se complementan muy bien. Por una parte están todas las personas encargadas de diseño, de planeación y de construcción de las redes. Es una herramienta supremamente útil, es una herramienta de trabajo casi que diaria para poder hacer los diseños, para poder ejecutar allí simulaciones que nos adelanten a cómo se va a comportar la red, que nos permitan identificar puntos críticos. Esto sería para toda la parte de diseño y construcción, pero también para los operadores de las redes. Es decir, cuando ya tenemos una red construida, existente, y debemos atender ciertas situaciones que ocurren de forma muy habitual, como por ejemplo que haya pérdidas de agua no contabilizada o que haya alguna falla en la red, que haya que hacer algún mantenimiento y se deba simular cómo se va a comportar cuando cerremos una válvula, cuando aislemos una parte de la red y podamos verificar que la afectación que vaya a haber sobre la comunidad, sobre el medio ambiente, sea la mínima posible, pues es una herramienta de trabajo también diaria para los operadores.
Aquí vamos a responder a una pregunta que nosotros recibimos de forma muy frecuente y es ¿qué clase de archivos puedo intercambiar? ¿Qué clase de archivos leen los softwares, tanto WaterGems como WaterCat y Hammer, y a quiénes les puedo exportar? Como habíamos mencionado anteriormente, en EPANET es un software muy conocido y muy utilizado. Muchas veces tenemos modelos que estaban archivados allí, que se generaron allí en primera instancia. Estos modelos se pueden importar a los software para poder sobre ellos ya hacer unas simulaciones más avanzadas, hacer unos diseños más avanzados como les permiten las soluciones de OpenFlows. Vamos a poder ingresar también en archivos, por ejemplo, HTML, DXF, shapefiles. Si tengo almacenada información en Excel, esto es muy frecuente cuando tengo estaciones meteorológicas en la zona en la que voy a atender y tengo allí registros históricos de la pluviosidad o tengo allí justamente almacenado un catastro que me indica los diámetros de las tuberías, los elementos y la geolocalización de los elementos. Todo esto lo voy a poder ingresar al software directamente desde el archivo con un postprocesado muy sencillo, muy amigable. Entonces, voy a poder ingresar esa información y trabajar sobre ella. También voy a poder exportar esta clase de archivos cuando necesito dar cuenta de la justificación de una decisión de diseño, de una ampliación, por ejemplo, de una modificación sobre la red y necesito exportar gráficos que justifiquen cómo va a variar la presión o cómo va a haber, por ejemplo, un ahorro energético que ya en tomadores de decisión siempre se va a traducir en ahorros económicos o en ahorros en tiempo de mantenimiento o en muchas situaciones que podríamos necesitar justificar, pues estos archivos siempre van a funcionar en ambos sentidos, tanto para importarlos y añadirlos al modelo, como para exportarlos y que otras personas puedan trabajar sobre ellos. Hay un último dato que me gustaría mencionar acá que es muy importante y es que si tengo el modelo diseñado en los softwares de OpenFlows Water, voy a poder exportarlo al INP, que es el que me lee EPANET, pero como EPANET no tiene muchas de las funciones que sí encontramos en OpenFlows, pues voy a tener que hacer un postprocesado. Si bien es bastante sencillo, se requiere para poder luego usar ese modelo en EPANET. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces enviamos los modelos a otras compañías que bien sea que no trabajen con estos softwares o que los vayan a necesitar muy a futuro y nos piden que estén guardados en ese formato. Entonces, es importante tener claridad que sí se puede, también se puede exportar para el Paneto. Acá justamente ahondo en eso, esta transición sencilla entre EPANET y WaterCat y WaterGems. Tenemos una importación directa. ¿Qué beneficios vamos a tener de hacer una migración a los productos de OpenFlows? Vamos a tener una visual muy intuitiva, vamos a poder trabajar sobre estos modelos y vamos a poder generar sobre ellos escenarios y alternativas. Aquí no se trabaja con la necesidad de guardar un archivo una y otra vez, es decir, hacer una copia de un modelo y sobre él hacer una modificación, sino que trabajamos con escenarios y alternativas hijos del diseño madre, en el que podemos hacer variaciones almacenadas en el mismo archivo y luego solicitarle al software que haga una comparación entre cómo se comporta en el escenario A y en el escenario B, dónde están las variaciones, podemos pedirle que lo muestre tanto en gráficos como sobre el diseño del modelo en colores o que nos arroje justamente la información que necesitamos y así pues poder tomar decisiones de ingeniería, poder comparar cuál es la decisión más económica en dinero o cuál es la decisión más económica en ahorros de energía cuando la red esté operando o cuál va a ser la que tenga menor impacto sobre una comunidad y directamente pues pedirle un software que nos ayude a tomar estas decisiones. Em, También, justamente cuando estamos hablando de optimizar una red existente, muchas veces hemos encontrado en nuestros usuarios la historia de que adquieren el software para hacer una ampliación y luego al modelar la red que tienen actualmente, se dan cuenta que pueden optimizarla solamente desde la operación y muchas veces no es requerida la ampliación o no de la dimensión que se estaba pensando en un principio, sino que variando los parámetros
de bombeo, de presión o haciendo modificaciones sobre lo que ya existe, pues se pueden tener ahorros muy importantes. Em, y además, pues tenemos la integración no solamente con EPANET, sino con muchos otros software que se utilizan habitualmente en toda la parte de diseño y construcción de infraestructura. Más adelante vamos a verlos. Pasamos entonces de tener modelos que están aislados a un ecosistema completo que se puede interconectar tanto en las soluciones del mismo OpenFlows, donde también encontramos otras familias que se dedican a los diseños de alcantarillado, de drenajes pluviales y no solamente los de acueducto y transporte de agua potable como lo estamos hablando el día de hoy, sino también a sistemas de almacenamiento más grandes o sistemas de drenaje específico para pluviosidades. Vamos a tener todo un ecosistema que se interconecta. También con todos los diseños CAD de la infraestructura, las vías, los puentes, los trenes, los edificios, todo esto vamos a poder integrar. ¿Con quienes tenemos una excelente interoperabilidad? Como lo hablamos en esta diapositiva de aquí, pues tenemos la facilidad de importar y exportar archivos de muchos formatos, pero además en la solución que vemos al lado izquierdo de la pantalla WaterGems, tenemos una integración muy directa con MicroStation. MicroStation es uno de los softwares más conocidos de Bentley, en los que se integran varios diseños de varias áreas de la ingeniería. Allí vamos a poder directamente desde MicroStation abrir el módulo de WaterGems e importar desde allí el modelo que hayamos diseñado y conectarlo directamente con un modelo más grande, más profundo que tiene otras áreas que intervinieron. También si tenemos, por ejemplo, usuarios que trabajan en Revit, que trabajan en Civil 3D o que trabajan en AutoCAD, también desde WaterGems tenemos una integración muy directa desde adentro del software. Se pueden abrir los modelos. Esto nos garantiza también que siempre que hagamos una actualización en el modelo hidráulico, vamos a poder abrir el modelo actualizado en su última versión desde AutoCAD, desde Revit o desde Civil y vamos a facilitar un poco o a disminuir los errores que podemos cometer cuando requerimos importar y exportar archivos. En la solución de WaterCat y de Hammer, sí, definitivamente se trabaja con la importación y exportación de los archivos. Tenemos una amplia gama de posibilidades, em, pero siempre en WaterGems tenemos una facilidad adicional. También con ArcGIS o con todos los sistemas GIS en general, más adelante vamos a hablar de la importancia de tener información GIS para nuestros sistemas, pero también es muy importante aclarar que toda esa información se puede integrar, se debe integrar al modelo para poder acercarlo lo más posible a la realidad y va a tener una integración muy directa con todos estos softwares que utilizamos para ello. Justamente vamos a este tema, el GIS como la columna vertebral de nuestros diseños. OpenFlows no pretende en ningún momento reemplazar al GIS, justamente se apoya en él para poder generar inteligencia en los modelos, tener información GIS, sistemas de información geográfica. Al construir los modelos dentro de WaterGems, no solamente es útil, sino que en muchos casos marca justamente la diferencia entre lo que sería un modelo teórico y un modelo realmente operativo y confiable, con información que respalde nuestras decisiones ingenieriles. Contar con esa información para desarrollar el modelo marca una decisión fundamental porque permite integrar entonces estos datos geográficos directamente desde la red existente. Si tenemos una red que ya está construida con tuberías, nodos, válvulas, tanques, bombas, con su georreferenciación, con su ubicación, las dimensiones, los materiales, es decir, toda la información que tengamos, por ejemplo, en un catastro, las elevaciones reales de estos elementos. Esto no solamente va a reducir de forma muy significativa los tiempos de construcción, si lo vamos a llevar a obra, sino que va a minimizar los errores y mejorar la precisión de todos los resultados de las simulaciones hidráulicas que hagamos en el software. Además, GIS nos va a permitir, bueno, GIS, la información GIS que introduzcamos en el sistema, nos va a permitir analizarlo en un contexto territorial, identificar zonas críticas, analizar cuáles son los comportamientos por sectores cuando hablamos de la sectorización de una red o de todo un sistema, por ejemplo, por distritos hidráulicos.
todo también lo que se relaciona con las redes, en las redes como las variabilidades de crecimiento urbano, las variabilidades en la demanda presente o la demanda estimada a un futuro, pues todo eso es información que nos va a respaldar el modelo. Entonces, esto nos habilita para tomar decisiones ya mucho más estratégicas, en que el modelo ya pasa de ser una herramienta de cálculo muy potente y se convierte ahora en una plataforma de gestión de un sistema de acueducto que es actualizable, que está alineada con la operación real. Y en este sentido, pues es una clave también hacia la construcción de gemelos digitales, hacia una gestión más inteligente y más sostenible de toda la infraestructura hidráulica. Vamos a ver aquí algunas herramientas avanzadas que nos permite WaterGems. Es importante em, resaltar que estas herramientas están solamente disponibles en WaterGems y no en WaterCut. Son algunas facilidades en el diseño, algunos elementos más avanzados. Por un lado tenemos el Pipe Renewal Planner. Este nos permite, es una herramienta dentro del software que nos va a permitir identificar de forma gráfica, visual y muy certera cuáles son las tuberías más críticas cuando estamos planeando mantenimientos, cuando hay que hacer alguna actualización del sistema o vamos a adelantarnos a que el sistema falle por por algún motivo, pues esta herramienta nos va a ayudar a acercarnos a cuál es esa zona crítica en la que debemos enfocarnos. Por otro lado, si tenemos un modelo demasiado complejo, con mucha información, con muchos detalles, y necesitamos tomar una decisión que afecta una gran parte de esta red, suele ser muy sencillo utilizar esta herramienta Scalabrator, que nos permite hacer una reducción de esa complejidad del modelo, poder integrar algunos tramos que estaban digamos, segmentados en uno solo, que dentro de la red no nos genera una afectación tan grande y que el mismo modelo pues traduce la información que venía de varios tramos en uno solo y nos permite pues tener un diseño más limpio, más sencillo, en el que podamos tomar decisiones cuando hablamos de grandes impactos. Vamos a un tema súper importante que es la conexión a la escala. Si tenemos mediciones en tiempo real, si tenemos sistemas de sensores escala ya instalados en la red, muchos, por ejemplo, los implementan en las plantas de tratamiento, en los tanques de distribución, pues esta información se puede integrar al modelo. Esto respalda una vez más lo que hablábamos de que es un modelo actualizable, es un modelo que va a permitirnos continuar una operación permanente de las redes de la forma más cercana a la realidad posible. Y si en este caso contamos con sensores hidráulicos, pues vamos a poder ingresar toda esta información. Vamos a la siguiente herramienta que es el Darwin Scheduler. En este vamos a poder hacer la simulación del tema de bombeo y poder optimizar estos sistemas de bombeo en su operación. Los que trabajamos con modelos hidráulicos sabemos que dependemos del equilibrio de muchos parámetros para poder llevar las bombas a trabajar en estado óptimo y conocemos también las consecuencias de no hacerlo. Hay muchos temas, por ejemplo, de económicos, ¿cierto? Muchos gastos adicionales que se generan solamente por no tener los sistemas de bombeo optimizados, sabiendo que tenemos los equipos correctos, o si estamos desde la parte del modelo, pues poder simular el modelo con diferentes condiciones de bombeo y poder seleccionar los equipos más adecuados antes de ir a comprarlos. Tenemos también el Darwin Designer, que es una herramienta que nos va a facilitar seleccionar diámetros óptimos y estrategias de rehabilitación. Es lo que hablamos siempre en hidráulica del el diámetro económico. Vamos a poder jugar con los escenarios alternativos y pedirle al sistema, al software, que nos cree una red con el diámetro óptimo y ya pues nosotros sobre ellos tomar decisiones ingenieriles basados en algo que ya tiene una inteligencia artificial detrás, basada en mucha información que el fabricante pues se ha esforzado en ingresar y en mejorar cada vez más estas herramientas. También en esa misma línea tenemos al Darwin Calibrator, eh, lo que nos permite es pues calibrar los modelos, como bien lo dice su nombre, ¿cierto? Ingresar información que nos permita estar muy seguros de que lo que estamos simulando es muy acorde a lo que ocurre en la vida real y
sobre ellos detectar fugas. Esto es bastante importante en lo que hablábamos más temprano de las pérdidas de agua no contabilizadas, que traen afectaciones muy grandes al terreno, muy grandes a algunos ecosistemas y que también generan grandes fugas económicas. Nos generan un exceso de requerimientos de bombeo y de energía y bueno, tenemos una serie muy extensa de situaciones que podríamos prevenir desde la detección de las fugas cuando ya lo hay. Em, entonces, esta herramienta es específicamente para esto. Ahora vamos a hablar de una actualización que tenemos hace muy poco tiempo. Estamos hablando del último mes, está en las últimas versiones del Water Gems y del WaterCat y en general de todos los productos de OpenFlows, también en MicroStation y en algunos otros softwares del fabricante, y es la integración con inteligencia artificial. Vamos a poder encontrar ahora en los softwares una herramienta que se llama Bentley Copilot y pues Bentley Copilot tiene la función de ser una asistencia al modelo. Ella puede conversar con el modelo, es decir, es una herramienta experta en hidráulica, o es una inteligencia artificial experta en temas de hidráulica, que no solamente nos va a traer información de la red o pues, del Internet, de las bases de datos que manejemos, sino que también va a poder conversar directamente con el modelo. Es decir, si yo le hago preguntas acerca de cuál sería el diámetro óptimo en este tramo, en este segmento de la red, y cómo podría yo optimizar el sistema, pues ella va a poder darnos consejos que vienen de un conocimiento muy profundo de los sistemas hidráulicos, pero también va a poder leer información que tengamos ingresado en el modelo. Ya va a saber cuáles son los diámetros que tenemos, cuáles son las presiones críticas, cómo se comporta el modelo si lo estamos simulando en estado estático o si estamos haciendo una simulación dinámica de ese sistema y nos va a poder dar muchas recomendaciones al respecto, pues de cómo mejorar nuestro sistema, de cómo estar siempre a la vanguardia con todas estas ayudas de la inteligencia artificial. Va a facilitar mucho también toda la curva de aprendizaje cuando apenas somos usuarios iniciales. Si bien el software es bastante amigable y tenemos muchas herramientas de apoyo, tanto en videos como en capacitaciones que podemos brindar, pues de esa misma forma también esta herramienta de Bentley Copilot va a poder ayudarnos a encontrar dentro del software de forma mucho más sencilla pues, aquellos elementos que necesitamos utilizar, a facilitar los procesos, a explicarnos cómo llegar a hacer una simulación, cómo hacer una modificación dentro de la red que tenemos. Y también podemos pedirle directamente a la herramienta que lo haga. Podemos, si tenemos una zona crítica, por ejemplo, identificada y necesitamos hacer una modificación de un diámetro de tubería, por poner un ejemplo aleatorio, pues podemos decirle a esta herramienta, necesito que corras el modelo y que vayas a tal elemento llamado de esta forma y modifique su diámetro, bien sea que le aumentes una pulgada, media pulgada, o que lo reemplaces al valor, que me entregues el valor que tiene en ese momento y yo poder tomar una decisión y decirle a cuál lo tiene que llevar. Y luego que vuelva y corra el modelo y me entregue los resultados, pues es una herramienta con la que voy a estar en conversación de forma permanente con el software y que pues va a facilitar mucho tanto la curva de aprendizaje como el trabajo de esta herramienta cuando es habitual, cuando es nuestra herramienta de trabajo diaria. Em, Vamos a continuar ya con un tema un poco más sensible y es siempre tener en cuenta que nosotros como ingenieros que trabajamos con los softwares de diseño, no solamente vamos a modelar redes, sino que nosotros estamos tomando decisiones directas sobre el recurso más esencial para la vida, que es el agua. Eso es lo que debemos tener en cuenta todos los días cuando ejercemos nuestra labor. Cada diámetro que definimos, cada escenario que evaluamos y cada solución que proponemos tiene un impacto real en el entorno y en las comunidades que dependen de este recurso, es decir, sobre todos, porque todos los que estamos vivos necesitamos del recurso del agua. Por eso es fundamental asumir la responsabilidad consciente, entendiendo que todas nuestras acciones influyen en la sostenibilidad
influyen en la eficiencia de los sistemas y en la protección de los ecosistemas, aunque no siempre los tengamos presentes dentro de nuestro entorno común, que suele ser la oficina. El campo y todos los ecosistemas que están ahí afuera dependen directamente de las decisiones que nosotros tomamos. Más allá de un cálculo hidráulico, nosotros debemos incorporar una visión integral que nos permita identificar siempre qué implicaciones ambientales tienen las decisiones que tomamos. Modelar no solamente es diseñar una infraestructura, sino que es anticiparnos a efectos colaterales, poder optimizar el uso del agua como recurso vital y contribuir activamente a crear un futuro más resiliente y más sostenible. Em, Eso es lo que tenía para contarles y ahora me gustaría que pasáramos a la sección de las preguntas. He visto que han puesto algunas en el chat y no sé si nuestros participantes también se animen pues a escribir alguna adicional mientras todavía estamos aquí. Norita, muchísimas gracias por toda la información que nos transmitiste el día de hoy. Sí, tenemos acá varias preguntas. Voy a aprovechar. ¿Sí? Enver nos pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es posible salvar los archivos en diferentes versiones? Bueno, si esa persona está por ahí, me puede pues de pronto ampliar un poco la pregunta, pero voy a responderlo desde lo que le entiendo. Y es las diferentes versiones del mismo software. Es decir, si no tenemos el software actualizado a la última versión. Como nos ocurre, digamos, con la gran mayoría de fabricantes de software, las versiones actuales siempre van a poder abrir las versiones anteriores. em, pues si tenemos, digamos, un archivo guardado en una versión anterior, siempre lo vamos a poder actualizar a la última que esté disponible. Sin embargo, si vamos de un modelo, digamos, reciente, que utiliza alguna funcionalidad especial que no estaba contemplada dentro de las versiones anteriores, pues lo más probable es que sí se pueda abrir, pero justamente, digamos, esto puntual, pues no vaya a funcionar de la forma más correcta. Y además, pues es un detalle bastante positivo a mencionar, y es que Bentley, como fabricante, está muy pendiente siempre de actualizarse al mercado, de estar a la vanguardia. Lo vemos ahora, por ejemplo, con esa integración de la inteligencia artificial. Entonces, siempre es una motivación enorme para todos nuestros usuarios a estar también, pues, digamos, siguiendo el rastro y siguiendo los pasos del fabricante. ¿Cuáles han sido las últimas actualizaciones que ha tenido? De hecho, quiero aprovechar un poco la oportunidad de esta pregunta para mencionarles que también en esta última actualización se incluyeron los background, los mapas que se utilizan de fondo para poder trazar la red. Esto voy a mostrarlo aquí un poco en este videito que teníamos del Copilot. Ahí tenemos un mapa detrás y la última actualización que tenemos es que ya el software funciona con los mapas de Google. Entonces, pues siempre es una invitación a estar actualizados a las últimas versiones que estén disponibles. Si eso responde a la pregunta, pues me alegraría mucho y si no, de pronto, pues puede aclararlo un poco más en el chat y profundizamos. Cami, tenemos más preguntitas. Muchísimas gracias, Norita. Sí, acá tenemos otra pregunta de Enver y también está la posibilidad de que abran libremente sus micrófonos si tienen alguna más. Y nos pregunta, se puede exportar tuberías de agua potable como formatos IFC o XML? Sí, es una excelente pregunta. Voy a devolverme a la diapositiva donde tenemos estos archivos que justamente funcionan tanto en la importación como en la exportación. Sí, cuando tenemos ya un modelo definido, podemos pedirle al software que exporte en IFC o en XML esta información. Nos va a preguntar pues, justamente cuál es la información que requerimos y vamos a poder hacerlo en ambos. Muchas gracias, Norita. También nos preguntan por acá, ¿cómo puede integrar este tipo de modelos en la operación diaria de la empresa y no solo en diseño? Súper buena pregunta. También este va referente un poco
a esto que hablábamos por aquí al principio de quiénes son pues los usuarios objetivos. Para los operadores de la red, pues cuando ya el modelo está diseñado y está construido, es siempre una herramienta actualizable. Cuando tenemos una red en operación, tenemos sensores, tenemos información que viene de las demandas, de los registros, de cobros, por ejemplo, cuando tenemos una red urbana donde hay una distribución de agua potable a edificios, a casas, pues tenemos siempre un montón de información que se está actualizando. También, pues, tenemos un crecimiento poblacional, usualmente siempre tendemos hacia el crecimiento, y tener un modelo digital, en este caso del acueducto, pues nos permite poder tomar decisiones sobre esa operación, decisiones de mantenimiento, por ejemplo, si tenemos que cerrar un tramo de la red para hacer alguna intervención, pues vamos a poder simular el sistema completo con esta eventualidad para poder avisarle a la comunidad que va a haber un cierre puntual y para poder asegurarnos nosotros de que el impacto que tiene esta clase de intervenciones pues es el menor posible y el más acotado posible dentro del territorio. También podemos hablar aquí de, si alguien abrió el micrófono, no lo sé. Bueno, también podemos hablar aquí de los modelos digitales que se actualizan en tiempo real. Nosotros también contamos con una plataforma adicional eh, de la que, en la que podemos ingresar modelos de acueducto y alcantarillado. En este caso, OpenFlows Water nos sirve para hacer el modelo del acueducto, pero si tenemos también drenajes y drenajes pluviales, pues vamos a poder integrarlo todo en la plataforma que llamamos WaterSite. Y en WaterSite vamos a poder tener un modelo digital que se actualiza en tiempo real con toda la información espada y de sensórica que tenemos. Es decir, tenemos un modelo digital real de nuestra red. Entonces, en este caso, OpenFlows sería la base o el insumo para ya migrar a estas plataformas de modelos de iTwins, por ejemplo, eh, en los que están muy en boca cuando hablamos de lo de ciudades inteligentes y de tener pues modelos digitales de todas las infraestructuras. Creo que podríamos continuar con la siguiente pregunta. Listo, Nerita, muchas gracias. Yo acá les estaba hablando con el micro apagado. Esto me parece una pregunta muy importante y me alegro que hayan hecho esta pregunta que te voy a pasar ahorita. Y creo que es un tema de confiabilidad que puede ser una de esas principales barreras o resistencia al cambio. ¿Qué tan confiables son los resultados cuando simulo eventos de lluvia intensa o condiciones extremas? Es una excelente pregunta, Cami. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, los eventos extremos, cuando son climáticos, cuando son lluvias, por ejemplo, es muy importante tenerlos en cuenta a la hora de hacer modelos y de poder, digamos, aproximarnos a cómo una red funcionaría en su condición máxima o en su condición límite. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos cuando, cuando estamos haciendo modelos y simulaciones sobre ellos en estado estático o de forma estable y cuando lo hacemos de forma dinámica. Y esa es una gran ventaja que tenemos con los softwares de OpenFlow Water. Y es que nos permiten hacer justamente estas simulaciones dinámicas. Si yo genero una red, un diseño de una red y la simulo en estado estable, con esos parámetros de una lluvia intensa, pues voy a tener un sobredimensionamiento de la red, voy a necesitar construir una red que realmente pues va a ser de pronto eficiente en estas condiciones extremas, pero en condiciones de uso normal va a generar sobrecostos de construcción, de mantenimiento y de energía que no son requeridos realmente. En cambio, cuando hago un análisis dinámico, pues puedo acercarme mucho más al modelo digital real, es decir, a cómo se va a comportar cuando hay variaciones en el tiempo, cuando tengo un periodo de lluvias o un periodo de sequía extremo y pues con respecto a esta información ya tomar decisiones. Pero entonces aquí está el detalle importante y es la posibilidad de hacer análisis dinámicos sobre nuestros modelos.
Jorgito, tenemos un par de preguntas más, dos más. ¿Cómo puedo saber si mi modelo realmente representa lo que está pasando en la red, en la vida real? Bueno, ahí dependemos primero de que el modelo esté bien hecho, de que el modelo digital que tengamos realmente se acerque mucho al modelo em, real. Y por otra parte, necesito información actualizada, necesito sensores que me estén enviando información de presión, de velocidades, de caudal, de demandas, de usos. Si tengo datos pluviométricos, pues necesito tenerlos lo más actualizados posibles. Si tengo esta combinación de ambos factores, por ejemplo, si tengo sistemas SCADA instalados y ellos funcionan de forma adecuada y y el modelo digital está calibrado con esos parámetros, pues voy a poder tener una confiabilidad muy alta sobre todas las decisiones ingenieriles que tome para las adecuaciones del sistema, del modelo y el sistema en la vida real. Entonces dependo de estos dos grandes factores. Que tenga un modelo digital muy bien construido y que tenga sensores. Ahí sí es un insumo fundamental. Acá hay una pregunta sobre el tema de múltiples escenarios. En, en muchos software, la evaluación de alternativas implica, bueno, de lo que entiendo, duplicar estos modelos, realizar incluso cambios manuales. ¿Cómo a través de esta solución de OpenFlow se puede simplificar esa gestión, esa comparación de múltiples escenarios dentro de un mismo proyecto y reducir los tiempos? Cami, es muy importante esto, como lo mencionaba en alguna parte de la presentación, la facilidad que nos entrega el software es generar un diseño madre, digamos un diseño base, y en el mismo archivo, en la misma plataforma abierta bajo el mismo modelo, generar un diseño hijo, cambiar algunos parámetros, por ejemplo, añadir una válvula o cerrar otra válvula, o añadir un sistema de bombeo adicional, o variar la altura de un tanque, y evaluar cómo se ve este sistema paralelo y comparar. O sea, le puedo pedir al mismo software con la función de comparación de escenarios alternativos que me muestre dónde están las diferencias entre un modelo y con el poder respaldar pues las decisiones que tome. Entonces ya no voy a tener el problema de estar guardando varios archivos con distintos nombres, por ejemplo, modelo A con X cosa modificada, modelo A con presiones más altas, sino que voy a poder tener todo integrado dentro de un mismo modelo y voy a poder conversar con el software sobre cuál sería la mejor decisión entre ellos dependiendo del criterio que yo esté buscando. Siempre cuando estamos en esta clase de modelación, sabemos que no hay una decisión correcta o incorrecta, sino que siempre depende de hacia dónde estamos tratando de llevar el sistema, bien sea que nos represente ahorros económicos o que nos represente ahorros en mantenimiento o que tenga un impacto menor sobre una comunidad o un ecosistema. Entonces, siempre dependiendo de cuál sea el objetivo que nosotros tenemos, pues vamos a poder evaluar estas alternativas y acercar entonces ya el diseño a lo que vamos a llevar a obra em, hacia el objetivo que nosotros estemos buscando. ¿Hay algún límite práctico, técnico, entre la cantidad de alternativas o esos diseños que llamamos diseños hijos que se puedan generar en el programa? Pues también realmente tenemos una posibilidad muy grande. Son softwares de por sí bastante livianos y bastante amigables con los equipos de hardware. No necesitamos tener computadores súper dimensionados para poder correrlos, como ocurre con algunos de los softwares de diseño. Pero además, la restricción que nos representa el software no es respecto a escenarios hijos o escenarios y alternativas, más, y me recuerdas un tema muy importante, es a las distintas formas de licenciamiento que tenemos. Estos softwares de OpenFlows Water vienen en cuatro niveles diferentes. La diferencia fundamental entre estos cuatro niveles de licenciamiento van a ser, primero, la accesibilidad que nos den a estos software que vemos aquí.
voy a devolverme un poquito en la presentación. Em, Va a haber un paquete que solamente nos da acceso al WaterCAD. Va a haber un paquete que nos da acceso al WaterCAD y al Hammer. Y va a haber dos niveles de licenciamiento superiores que nos dan acceso a los tres. Y además de esta diferencia de la posibilidad de usar el WaterGems o el Hammer para fenómenos transitorios, es también el número de nodos o el número de tramos de tuberías que podemos simular. Esto considero que es un poco más fundamental que los escenarios hijos, eh, que usualmente no comparamos demasiados, pero sí tenemos un paquete de software que se acopla mejor a las necesidades de la empresa o del ingeniero que esté utilizándolo y es respecto a la magnitud de los proyectos que hace. El paquete, digamos, de WaterCAD viene desde 100 tramos de tuberías, luego pasamos a uno que ya nos permite 1000 tramos de tuberías, pasamos a otro de 5000 y pasamos al último que nos permite una cantidad ilimitada de tramos de tuberías. Esto funciona tanto para el diseño de la red como para la simulación de la misma. Entonces, esto es un parámetro muy importante a tener en cuenta. Norita, y con respecto a temas de normas, el programa ya viene con normas específicas de manera nativa o se pueden hacer personalizaciones, configuraciones para que de manera automática nos identifique algún tipo de incumplimiento o estándares internos de la empresa. Esa también es una excelente pregunta, Cami, muchas gracias. Em, el software viene preconfigurado de una forma muy amigable con el usuario, pero además nos va a permitir a nosotros como ingenieros ingresarle los parámetros restrictivos, bien sea porque las normativas de cada región o de cada país varían mucho unas respecto a otras. Estamos hablando de restricciones mínimas y máximas, por ejemplo, en la velocidad o en la presión que se debe alcanzar, tanto porque venga de una normativa gubernamental como porque estemos hablando de parámetros objetivos de diseño de la red. Nosotros vamos a poder darle al programa toda esa información y pedirle que nos muestre de forma muy gráfica eh, dónde están las zonas críticas. Entonces, por ejemplo, si tengo una red modelada con una zona en la que hay una baja presión en algún momento de la operación dinámica, pues yo le voy a poder decir al software, el parámetro inferior es esta cifra y necesito que todas las tuberías que pasen por debajo en algún momento me las muestres en color rojo. Entonces, pues digamos que es muy flexible en cuanto a esos parámetros que nosotros podemos darle al programa como restricciones, em, y va a poder entregarnos esa información de forma muy gráfica. También es importante hacer notar que dentro de estas reglamentaciones o de estos parámetros que ingresamos al software, él no nos va a restringir la operación. Es decir, es muy poco probable que el software diga, no lo voy a modelar o no voy a simular, no voy a correr la simulación que no cumple con las restricciones, sino que él va a correr el modelo y nos va a sacar una alerta en la que dice, su modelo está corriendo de forma que excede de alguna forma los parámetros que usted ingresó o que están dentro de la reglamentación. Pero si es un trabajo del ingeniero, de la persona que está en modelación, darle al software la información ya de las entidades gubernamentales o de estas restricciones, vengan de donde vengan. Listo, Anita, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este live. Pudimos conocer un poco más de cerca a OpenFlows. Agradecemos especialmente a nuestra invitada Norita por compartir su experiencia y a todos los asistentes por acompañarnos y participar con sus preguntas. Esperamos que esta sesión realmente haya sido de utilidad para conocer mejor las capacidades de la solución, las oportunidades que ofrece para mejorar la planificación, la operación y en general la gestión de estos sistemas de aguas. Si desean, podemos profundizar algún tema o conocer casos de aplicación específicos. Estaremos encantados de continuar la conversación. En el chat también mi compañera Mariana les ha compartido nuestro canal de YouTube,
donde se encontrará la grabación de esta sesión y una encuesta de asistencia. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima sesión de live. Muchas gracias a ti, Cami, y a todos nuestros participantes por sus preguntas, por su atención y estamos a la orden para continuar estas conversaciones y mirar juntos cómo pueden aplicar estas soluciones de Open Flows, Water y todas las demás que tenemos para los sistemas hídricos dentro de sus proyectos. Muchas gracias a todos y una feliz tarde.